Efectivamente, vamos a hablar con él. Es Mario Ackerman, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Yo sé que él quiere que enfoque por allí, pero además es director, o ha sido director de maestría y de la carrera de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, profesor emérito de la UBA, ni más ni menos. Vamos a hablar con él a esta altura de la mañana. Mario, un gusto, un placer desde Bahía, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Sí, efectivamente sigo siendo director de la maestría, soy director honorario de la maestría y de la carrera de especialización en la Facultad de Derecho de la UBA. Muchos años bien trabajando allí. Sí, una vida, medio siglo. Mario, es muy interesante escucharlo, por eso lo llamamos, porque queremos saber sintéticamente, porque es un tema muy largo, pero conceptualmente, qué significa esta reforma laboral y qué impacto, terrenalmente hablando, positivo o negativo puede tener para el trabajador, y básicamente enfocarnos en el arranque en los que son los salarios dinámicos, qué alcance, qué fundamentos. Bueno, como primera aproximación hay que decir que todavía no sabemos bien qué es lo de la reforma laboral, qué contenido tiene, porque cuando estábamos discutiendo esto la semana pasada, el entonces vocero presidencial Adorne dijo: ojo que no hay texto, no hay proyecto, son borradores, no hay un proyecto oficial. Había dos que estaban circulando, uno de una diputada de la Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe, que apareció como el proyecto del gobierno, de hecho así lo presentaban los diarios, y el jueves había aparecido otro ya más completo, que se decía que había salido del Pacto de Mayo. Ninguno de los dos parece que son reales, y sí hay en cambio algunos comentarios, como usted dijo, esto de los salarios dinámicos, y algunas cosas más. Han hablado de extender la jornada de trabajo a 12 horas, y alguna cosa más que se suman a la reforma que ya tuvimos el año pasado. Me pasó una importante reforma laboral en la ley de bases. Suponiendo que esto de los llamados salarios dinámicos caminara, y lo otro también, o sea, que ese fuera el texto, ahora voy a hablar un poco de eso, pero antes lo que hay que destacar es que nada parece estar haciendo el gobierno, no parece haber ninguna preocupación en el gobierno sobre el paso previo. Por acá nos dicen qué es lo que estén intentando hacer para que los trabajadores sean más baratos para los empleadores, independientemente de que esto esté bien o esté mal, pero aparentemente para que los empleadores se animen a contratar más trabajadores. Pero antes de esto hay que crear la necesidad de que contraten trabajadores. Por ahora nadie contrata a nadie. O sea, con estas mismas leyes laborales, hasta hace 2 años o hasta hace 3 años, se contrataban trabajadores, había un empleo más o menos estable. Hoy las empresas se están achicando, la pequeña, la mediana empresa, las que no cierran, se están achicando, están despidiendo personal, están suspendiendo, porque no tienen necesidad de producir, no se puede exportar con un dólar ficticio, no hay mercado interno porque los salarios no alcanzan, no hay crédito porque están en unas tasas imposibles. Entonces las empresas lo que están haciendo es sobrevivir. Entonces pregunte a una pequeña y mediana empresa cuántos trabajadores piensa contratar en los próximos 2 años, y le va a contratar, estamos pensando en despedir tal porcentaje. De manera, una vez que resuelvan esto, que no es un tema de trabajo, sino de otros ministerios, el Ministerio de Economía, por supuesto, Sturzenegger y los reguladores. Una vez que resuelvan este primer tema, bueno, vamos a hablar entonces de una reforma laboral posible, que, insisto, no se sabe bien de qué se trata y estamos todos haciendo especulaciones sobre comentarios periodísticos. Los dos temas estos que le mencioné, el salario llamado salario dinámico, lo que habla es que el trabajador, además del básico del convenio, tenga un adicional en función de la productividad. Esto es más viejo que la humedad, o sea, está en la ley de contrato de trabajo, está en toda la ley, un artículo expreso, en el artículo 81 de la ley de contrato de trabajo, que habla del premio por la productividad. Entonces, lo que llaman, le cambian el nombre para decir lo mismo que ya existe. Pero insisto, primero tiene que haber producción, después vemos qué hacemos. Suponiendo que está bien que exista esto, estaría muy bien que en el convenio colectivo se regule un tema siempre complicado, que es cómo medimos la productividad. O sea, hay cosas para hacer en ese terreno, pero ya le digo, superando la primera barrera. Y con el tema de la jornada, que es el otro gran tema, en realidad la jornada de trabajo de 12 horas ya existe. ¿Por qué? Porque 8 horas trabaja el trabajador.
y después del tiempo que le insume salir de la casa, ir a trabajar y del trabajo a casa. O sea, hay un tiempo de viaje que está robado, está confiscado al tiempo de descanso, al tiempo de ocio, al tiempo de la familia, que excede siempre las 8 horas. Ni hablar, si hace 1 hora extra o 2, al final está 12 horas dedicadas al trabajo. De manera que esto no es razonable, pero con un agravante. En lo que está pensando esta gente es que sin superar el tope de 48 horas, pero tampoco sin bajarlo, en la empresa se trabaja un día 12 horas, al otro día 4, al otro día 6, o sea, según las necesidades de la empresa, sin superar las 48. ¿Cuál es la jugada? No pagar horas extras. Claro. O sea, además de arruinarle la vida al trabajador, porque 12 horas trabajando realmente está en el límite. Totalmente. De sacarle el tiempo libre y todo esto, lo privan del ingreso suplementario que siempre son las horas extras. Con los salarios que hay en Argentina en este momento, el trabajador redondea con las horas extras y también se lo sacan. Entonces, más allá le digo del disparate que eso supone. Piense usted que Argentina tiene una de las jornadas de trabajo más altas del mundo. En Europa el promedio de jornada semanal es de 35 horas, en general son 34. Nunca se trabaja más de 7 horas por día, de lunes a viernes. En Europa tienen 75 horas, prácticamente todos los países, salvo Grecia, que tiene un lío aparte. Sí. Grecia lo dejamos de lado, porque ya ha tenido su crisis y está tratando de salir de los líos que tiene. Pero en los países civilizados se trabaja cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada vez es menos necesario trabajar, y esto es una buena noticia. O sea, ¿qué es mejor, trabajar o tener tiempo libre? Lo importante es tener tiempo libre y trabajar para financiar el tiempo libre. No perder tiempo libre para financiar el trabajo, que es lo que pretende esta gente. Mario, permítanos ir haciéndole algunas consultas porque es muy rica y muy interesante escucharlo. Alan primero, vamos. Mario, buen día, ¿cómo le va? Alan lo saluda. Muy bien, le quería preguntar si para usted es necesario que haya una reforma laboral, quiero decir, que haya una modernización, que se esté hablando de esto, y al mismo tiempo, desde su óptica, de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles tendrían que ser esas modificaciones? ¿Estas que se están planteando u otras? Bueno, está bien la pregunta porque es la pregunta clave. Yo creo que es imprescindible una reforma laboral en la Argentina. Esto está fuera de discusión. Argentina tiene leyes viejas. La ley de contrato de trabajo cumplió 50 años. La ley de jornada de trabajo es de 1929. Dentro de 3 años, dentro de 4 años cumple 100 años. Cuando se sacó la ley de contrato de trabajo no había televisión color. No es que no había teléfono celular en internet. No había televisión color. Claro. Llegó con el 78 con el Mundial. Cuando fue la ley de jornada de trabajo en 1929, bueno, era otro mundo, digamos, era otra cosa. O sea, esto actualizarlo, ¿por qué? Por varias razones. La primera, porque hoy se trabaja de otra manera, han aparecido nuevas formas de trabajar. Hoy trabajo por plataforma, está internet, está el home office, hoy se trabaja de otra manera. Entonces hay que modificar la legislación, pero ojo, hay que modificar la legislación para adecuar los modos de proteger a los trabajadores, no para maltratarlos. Entonces, porque además hay un mandato constitucional. La Constitución, en el artículo 14 bis, dice claramente: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Cuando habla del trabajo, habla de los trabajadores, porque el trabajo es separable de la persona que lo ejecuta. El capital no trabaja, la máquina no trabaja, lo único que trabajan son las personas. Entonces, la Constitución es muy clara, y además todas las normas internacionales. Lo que hay que ver es cómo adecuamos las normas actuales, cómo las adecuamos a estas nuevas formas de producir y trabajar. Y ojo, y cómo las mantenemos para los ámbitos en los que se siguen manteniendo la forma tradicional. Porque una empresa metalúrgica se sigue trabajando 8 horas por día, y los trabajadores van a trabajar, viajan, llegan y se vuelven a la casa, y los comercios pasa lo mismo. Lo que pasa es que usted tiene ahora mucho comercio por internet. Está bien, pero eso sale de algún lado y en ese lugar se está trabajando normalmente. Algunas cosas son reemplazadas por la tecnología. También, esto también es una buena noticia, y por eso vuelvo a lo que dije antes. Repensemos el tema de la jornada de trabajo, pero para bajarla, para que la gente viva mejor. Los franceses tienen un eslogan maravilloso, que es de una de las centrales sindicales, que dice: trabajemos menos para que trabajemos todos
para vivir mejor. Claro. Este es el nuevo triángulo. Ese es el concepto. El gobierno no piensa en esto, este gobierno no piensa en esto. ¿No? Mario Ackerman habla con nosotros, es doctor y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director de la maestría y de la carrera de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sergio Segui, consulta. Mario, buen día. Entonces estas discusiones... Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Estas discusiones que se están dando actualmente están basadas en la nada? ¿Hay algo que usted cree que podría aplicarse? No lo sé, porque yo no estoy en la cabeza de esta gente, no sé quién está haciendo una reforma. El viernes pasado, en un debate que tuvimos en televisión con Julián de Diego, que es abogado de grandes empresas, uno de los abogados importantes del sector empresarial de Argentina, él dijo que estaba colaborando con el gobierno y que tenía algunas ideas, pero confirmó también que no hay texto todavía. No sé qué está en la cabeza de esta gente, pero hay algo que sí sabemos que no está en la cabeza de esta gente, que es solucionar el problema central que tiene hoy el trabajo, porque hablamos de los trabajadores, de la jornada, etcétera, pero lo que no se habla es del 43% del trabajo negro. Ya lo estamos hablando de la regulación para el 57%, pero casi la mitad está en negro. Y estar en negro significa no tener obra social, no tener protección para la jornada, no tener ART, no tener y no tener. Mire, Sebastián, perdón, Mario, Sebastián nos escribe acá, un oyente, lo está escuchando, dice, hay convenios colectivos de trabajo como el de camioneros que tiene el 50% en gris, no te suma a la jubilación ni para sacar un crédito ni obra social, nos dice el oyente. Eso es rigurosamente cierto. Está ahí lo que se llama, no solo el convenio metalúrgico, prácticamente todas las actividades tienen las llamadas sumas no remunerativas, el salario que no es salario. Claro. ¿Está? O sea, como hay trabajadores que no son trabajadores, hay salario que no es salario. Esto es rigurosamente cierto. Y esa suma de estas cosas, usted suma los trabajadores completamente en negro, los trabajadores que tienen sueldo blanco y negro, como dice el señor Sebastián, sí, los que tienen blanco y gris, esto supone un desfinanciamiento monumental de la seguridad social, para lo cual el gobierno comunica respuesta, dice no le paguemos a los jubilados, claro, o no paguemos la salud, o no paguemos esto. Entonces, antes de empezar a discutir cualquier cosa, veamos cómo hacemos para terminar con el trabajo en negro. Y este gobierno, con la reforma que produjo el año pasado, promovió el trabajo en negro. Hoy tenemos más trabajo en negro que antes. ¿Por qué? Porque era una moratoria que no sirvió para nada, pero eliminaron todo el régimen de sanciones que había. Lo llaman multas, pero no son multas, pero aunque las quieran llamar multas, las famosas multas, que habían creado el mecanismo más inteligente que uno puede pensar para controlar el trabajo en negro. Y es que lo controla el propio trabajador. Si nadie sabe mejor que el trabajador cuando esté en blanco y cuando esté en negro. Y habían diseñado un mecanismo inteligente, ojo, es de la ley de Menem, con Cavallo ministro de Economía. O sea, no estamos hablando de Trotsky y Marx. Estamos hablando de Menem, el mejor presidente de la historia para este presidente. Él, no fue él, por supuesto, fue el equipo de trabajo que había en ese ministerio, en el Ministerio de Trabajo, diseñó un mecanismo inteligentísimo. El trabajador que sabe que está en negro, le intima, le pide al empleador que lo regularice desde que empezó a trabajar. Si el empleador lo regulariza, termina ahí la discusión. Si el empleador no lo regulariza, le debe al trabajador el 25% de todo lo que pagó en negro. Uno dirá, es un disparate. Sí, pero el empleador se ahorró el 52%. Ahora, Mario, no pagó las cotizaciones. O sea que es la mitad de lo que el empleador le debe a la Seguridad Social. Y es una protección para el trabajador. Y si acaso lo despide porque reclamó, según la ley vieja que han derogado estos muchachos, se duplica la indemnización por despido. Es cierto que eso da al final un montón de dinero, porque llegan a ser 5 sueldos por año de antigüedad. Pero es para el que estaba en negro. Mario, el que está en blanco no tenía ese problema. En ese debate televisivo que usted estuvo, estaba la CGT, un representante de la CGT. ¿Usted cree que se está, de alguna manera, bien representando a los trabajadores desde lo gremial con lo que se está diciendo, a pesar de que hay poco? Sí, yo creo que sí, yo creo que el problema no está por ahí. Yo creo que el problema que tiene la CGT ahora son las divisiones internas, está muy debilitada la CGT, están apichonados, tienen problemas financieros con el régimen de obras sociales, pero son los representantes, o sea, es lo que hay. CGT y CTA son las dos grandes centrales argentinas, y yo lo dije el otro día también en ese debate, lo que hay que ver es cómo hacemos para que en lugar de 4 iluminados del Ministerio de Economía, de Trabajo y de Desregulación hagan una reforma, que hagan al revés, que le pregunten a las empresas y a los trabajadores qué necesitan,
¿Qué necesitan para contratar trabajadores sin maltratarlos? Claro. Porque este es el secreto. ¿Cómo hacemos para generar más empleo, que las empresas necesiten contratar más trabajadores y que la contratación no sea a expensas de los derechos de los trabajadores? Y que las partes estén conformes cada una, claro, eso es lo importante también. No forzar, a la incomodidad. Pero es que no castigar a los pobres, que es lo que... Claro. A los débiles, con los débiles se mete cualquiera. El tema es darles, pero además el tema está ahí. Miren, yo trabajé 12 años en la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, en un órgano de control que es la Comisión de Expertos. Así que les puedo decir que tengo un panorama de lo que ha pasado en el mundo, por lo menos en los últimos tiempos, que una de mis funciones era controlar cómo los distintos países cumplían con los compromisos internacionales, con las normas internacionales. Y una de las cosas que uno ve todo el tiempo es que las únicas reformas laborales que han funcionado, que han sido eficaces, son aquellas que fueron las reformas pactadas, que a veces fueron mejores, otras veces fueron peores, pero fue pactado. Entonces, si está pactado, sinceramente, libremente, entre empresarios y trabajadores, el gobierno lo que tiene que ver es cómo ayuda y cómo pone el sello. Y dice, bueno, cúmplase. Pero el gobierno no puede venir desde afuera, sin algunos de los que están trabajando en su vida ha visto un trabajador y en su vida han trabajado en una empresa. Yo no sé dónde trabajó Sturzenegger, por ejemplo, y lo digo con el mayor respeto. Sí, claro. No me consta que haya estado en la gestión de una empresa. No me consta, y yo creo que no. O sea, ha ocupado cargos públicos, todo lo que uno quiera, pero mirar de fuera le quita legitimación. Es decir, yo mismo miro de afuera, miro lo que pasa en la empresa, pero yo no trabajé, si tengo mi estudio, es una pequeña empresa y tengo los problemas que tiene todo, pero el trabajo real, el estar en la empresa, lo viven los empresarios y los trabajadores. La vida cotidiana es eso. Y ahí están los problemas que hay que escuchar. Y hay varios, o sea, yo conozco algunos. No ahora es el momento para plantearlo, porque todo el tema de la licencia por enfermedad, los feriados excesivos, el desorden con las vacaciones, que todo es costo, todo eso es costo. Mario, puede hacer mejor. Dos cosas. Primero, es un placer escucharlo. Segundo punto, cátedra. Segundo punto, lo comprometo a las próximas semanas a seguir hablando del tema porque es muy interesante y realmente, insisto, acá me está escribiendo un abogado laboralista de Bahía Blanca, Ezequiel Cortés, está escuchando, dice... Le voy a decir tal cual, este tipo es un genio, referente nacional, un 10 a la producción, todo lo que dice es posta, sus libros de los más leídos, dice un colega suyo, Ezequiel Cortés, aquí desde Bahía Blanca. Está bien, tómele la dirección, a ver si le mando el cheque. Bueno, le mando el alias, Mario, le parece? Bueno, agradezcale ese. A mí me encanta que hablen bien de mí. Bueno, y yo creo que a todos, ¿no? Un poquitito, nunca está de más. Un placer y la seguimos en las próximas semanas. Mario, gracias. Bueno, un gusto. Un fuerte abrazo. Mario Ackerman, de los notables